trabajo, Señor, de desafíos, de victoria, de conquista, Señor. Gracias te damos en esta hora por este tiempo que podemos estar en tu casa. Te pedimos, Señor, que nos guíes, Padre, que nos dé nuestra porción, que cada uno podamos ser edificados, Señor, conforme a tu voluntad, Cristo Jesús. Padre, quita todo estorbo, toda oposición, Señor, que se quiera levantar, Señor, y apresura los pasos de cada uno de los jóvenes que vienen en camino, para que juntos podamos alabarte y exaltarte, Señor, y para que juntos podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que abras los cielos, que nos guíes en esta noche, Señor, que derrames tu gloria, Padre, que nadie salga como hemos llegado, Señor, sino que seamos edificados en tu palabra, Señor, que seamos bendecidos por ella, instruidos, aconsejados, Señor, porque tu palabra es vida, Señor, y no regresa vacía. Te damos muchas gracias en esta hora, Señor, ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar su asiento? Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén, amén. Dice la palabra, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron, o sea, Jesucristo, con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido, dice el escritor, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Siempre me gusta dar un contexto de la palabra, y aquí lo que estamos viendo es que en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 hablan de Jesús y los 4 lo escribieron diferentes personas, pero en específico este libro lo escribió un doctor, no de la palabra, un doctor físico, un médico, en otras palabras. Y ahí nos enseña algo. Dice ahí, fíjate lo que dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de la vida de Jesús, dice que entre nosotros ha sido ciertísimamente, dice, tal como lo enseñaron desde el principio, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Dice él, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, dice, escribiéndolas para el orden, en orden, oh excelentísimo Teófilo. Lo que quiere decir aquí es que él no había caminado con Jesús. Él fue alcanzado por el apóstol Pablo. Este maestro no caminó con Jesús, pero en ese entonces Jesús ya no estaba cuando él iba a escribir este libro, y todos tenían diferente versión de Jesús. Mateo tenía una versión de Jesús, Marcos tenía una versión de Jesús, Juan tenía una versión de Jesús, y él escribe otra versión de Jesús. Todos hablan de Jesús, pero desde un ángulo muy diferente. Para ser franco, en el caso de Mateo, él habla de Jesús como el Mesías prometido. Él se enfoca mucho en la profecía, él se enfoca mucho en lo que habían dicho los profetas, en lo que decía el Viejo Testamento. Entonces él habla desde una perspectiva profética, desde la perspectiva del Viejo Testamento y el cumplimiento de Jesús. Por otro lado tenemos a Marcos, él habla desde una perspectiva de los milagros y el poder. Es un libro más corto, y Marcos, si ustedes no saben, fue un muchacho que se le pegó a Pedro y se le pegó al apóstol Pablo, y escribió de todos ellos porque él también seguía de lejos a Jesús. De hecho, se cree que él fue el muchacho que corrió cuando fueron por Jesús y le quitaron la bata que traía y corrió desnudo, porque él era un discípulo de Pedro. Entonces, él no era un apóstol, pero él escribió siguiendo el oído de los que caminaron con Jesús. Entonces, su enfoque de él, como es joven, era un muchacho joven, él escribió más de los milagros y del poder. Como muchos jóvenes ahorita predican de los milagros y del poder, pero gente vieja, así como Mateo, te predica historia, te predica profecía, te predica Biblia de alguna forma. El libro de Juan, a diferencia de los otros dos, es un libro que se enfoca en la divinidad, en el Padre, en la comunión de Jesucristo con el Padre, en el cielo habla muchísimo, y sobre todo en el amor. Este fue el discípulo amado y él sí fue un apóstol. Pero Lucas, él dice, ¿sabes qué? Tantas cosas que se han escuchado, yo necesito dar mi versión sobre esto.
Ahora, ¿por qué te doy esta base? Porque voy a hablar ahora de un tema que le puse la naturaleza de Dios. Y es un tema, más que nada, es un tema, es una enseñanza, podríamos decir, más que una predicación, una enseñanza, o un estudio bíblico, si le quieres decir así. ¿Por qué razón? Porque si estas personas que vivían en Jerusalén, que miraron a Jesús, que caminaron con Él, que estuvieron en ese tiempo, tuvieron diferente versión del tema, el tema del Padre o la naturaleza de Dios, 2025 años después, está muy diluido en realidad a la perspectiva bíblica. De alguna manera, aunque no lo creas, como te digo, si hoy tuviéramos predicadores que fueran del diseño de Mateo, te predicaran pura teología, te predicarían pura profecía, te predicarían puro Viejo Testamento. Pero si tuviéramos puro predicador de Marcos, un muchacho que se enfocó solo en el poder, en los milagros, en la manifestación de gloria, no te predicaría nada de eso, te predicaría solo poder, solo manifestación, solo gloria. Pero si tuviéramos puro predicador del diseño de Juan, entonces nos predicarían puro amor, pura salvación, puro cielo, pura divinidad. Entonces todo es necesario, y creo que Lucas en este punto se para como un intermediario para dejar ver ciertas áreas que ambos o los otros de las otras cartas que escribieron ellos no salieron en cuenta. De hecho, mi base del tema está en el libro de Lucas capítulo 15 versículo 11, que solamente en el libro de Lucas está esta parábola, no en los otros libros, porque Lucas trata de envolver ciertas cosas del Viejo Testamento, ciertas cosas del poder de Dios y ciertas cosas del amor de Dios, y presenta a Dios de una manera un poquito más neutral. No quiero decir con esto que los otros libros, los otros evangelios no sean bíblicos. Lo que quiero decir con esto es que estamos en un tiempo muy similar, en el que cuando se habla de un tema, hay personas que son más conservadoras y se enfocan mucho en la ley y en el pasado y en el Nuevo Testamento, lo cual no es malo. Pero por otro lado tenemos otros que se enfocan solo en milagros, solo en manifestación, solo en poder, solo en ministración. Tampoco es malo, pero hay otros que solo hablan amor. Entonces, yo voy a hablar de un tema que vuelvo y lo digo, se llama la naturaleza de Dios, y está basado en el libro de Lucas, capítulo 15, que está un poquito más adelante, y vamos a ver la perspectiva bíblica de lo que es el Padre. Voy a hablar de la naturaleza de Dios, de nuestro Padre, porque ¿cómo podemos saber cómo es Dios como Padre si no tuvimos un padre como ejemplo? Si no tuvimos un Padre que nos enseñara en el diseño de Dios qué significa tener un Padre, qué significa, cómo es Dios como Padre. Si ni siquiera tuvimos una paternidad que reflejara una base bíblica, ¿cómo podríamos nosotros conocer a Dios? Entonces, algunos de nosotros tenemos en la mente que el Padre Dios es un Padre que da juicio, un Padre que te va a castigar, un Padre que está esperando que hagas algo malo para destruirte. Por otro lado, tenemos otras personas que pensamos que Dios es un Padre que te va a pasar todo por alto, que no te va a tomar ninguna ofensa en cuenta. Entonces, ¿cuál es el ecualizador de esta situación entonces? Entonces vamos a hablar desde la base de Lucas, que refleja el tipo de persona que quiere extraer una verdad independientemente de diferentes posturas bíblicas para edificar nuestras vidas. Entonces, en Lucas capítulo 15, versículo 11, voy a leer unos 3 versículos solamente. Dice así, hablando Jesucristo, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hasta ahí nada más. Esta historia tiene muchos lados para predicarla, pero yo me voy a enfocar acerca del Padre en específico y la naturaleza de Dios. Y para esto apunté 5 preguntas que le vamos a poner en cuestión respuestas para que podamos ver la forma en la que el Padre piensa. En primer lugar, la primera pregunta que apunté es: ¿dónde estaba la madre de este muchacho cuando este muchacho empezó a tomar esa decisión? ¿Por qué la madre no se metió? ¿Por qué la madre no reaccionó? ¿Dónde estaba la mamá del hijo pródigo menor en el momento que el hijo empezó a tomar ciertas decisiones o a querer accionar a esas decisiones que quería tomar? Y lógicamente no hay una madre porque está hablando de Dios. No existe una madre en esta parábola porque de hecho lo dijo Jesucristo.
Si hubiera habido una madre en esta parábola, miraríamos otra historia, que la mujer se le pegó al hijo, que no se fuera, que se iba a perder si estaba fuera de casa. Entonces, lo primero que quiero que pongamos como base es que esta historia está hablando del Padre que tenemos en el cielo, no otro, no un Padre terrenal, no un Padre biológico, no un Padre espiritual, sino el Padre que está en el cielo. Entonces, esta base nos da la opción a preguntar, la pregunta número 2. ¿Por qué el padre le dio la herencia a este muchacho si sabía que se iba a perder? ¿Alguna vez te has preguntado si era el Padre Dios, del cual estoy diciendo que es omnisciente, es omnipotente, todo lo sabe, todo lo conoce? ¿Por qué Dios, Padre, le dio a este muchacho la herencia si todavía no había muerto en primer lugar y en segundo lugar, si sabía que se iba a perder al darle esta herencia? Y yo apunté algunos puntos. Y el primer punto es que hay un versículo en Romanos 11:29 que dice que los dones son irrevocables y que el Dios que servimos bíblicamente, la naturaleza de Él es que si Él le da algo a alguien, no se lo va a quitar. No es el Dios humano o el Padre humano o el Padre espiritual humano que si te portas mal, que si haces las cosas mal, que si te apartas de Él va a decir, ok, desde aquí para allá te estás portando mal, te voy a quitar todo. La naturaleza de Dios no es así. Él no le quitó nada, más bien le dejó las cosas. Y si miramos la Biblia, en el libro de Samuel dice la palabra que cuando Saúl peca, él le pide a Samuel el profeta que le deje todas las cosas. Él dice, oye, no me tienes ni que decir, eso te lo dio Dios, eso es tuyo. Esta es la naturaleza de Dios, que cuando alguien, escucha bien, se quiere ir de casa, Dios no le quita la paz, Dios no le quita el gozo, Dios no le quita la presencia. Eso se pierde porque el único cargador de las cosas espirituales que Dios nos ha dado es su presencia. Entonces yo traigo un micrófono aquí y si solo hubiese un cargador y está en la iglesia y yo quiero mantener la conexión a través de este micrófono, yo necesito venir a la iglesia para poderlo cargar. No hay otra conexión. Entonces la naturaleza de Dios no es como la naturaleza del hombre. Si un muchacho se empieza a portar mal, o no digamos una amistad, y tú le has dado mucho, le has ayudado, le has servido, le has prestado cosas, en el momento que no salga de acuerdo contigo, va a decir, ¿sabes qué? Regrésame lo que te di, regrésame lo que te presté, regrésame lo que hice por ti, no te lo mereces, hiciste las cosas mal. Pero Dios no es así. A través de este tema vamos a crear, ahorita voy a dar el lado bueno de la historia, pero necesito que me sigas porque el tema se llama la naturaleza de Dios. Entonces vamos a sacar 5 puntos donde vamos a entender el porqué de la acción de Dios. Porque cualquiera de nosotros diríamos, si Dios es inteligente, ¿para qué le dio las cosas? Si sabía que se iba a perder. ¿O por qué no se las quitó cuando dijo que se iba a ir? Porque Dios no le quita las cosas a nadie. De hecho, por causa de esto, muchas personas cuando se van de una iglesia por X razón, se van fuertes, se sienten bien, van en paz, van tranquilos, no perdemos la paz luego, no perdemos el gozo luego. A medida que va pasando el tiempo, lejos de Dios, es que las cosas empiezan a cambiar en nosotros. Puede ser que sigas orando, que sigas queriendo portarte bien, pero el hecho de que te has alejado del Padre es suficiente motivo, aunque hagas las cosas bien, para que algo se empiece a apagar en ti, empiece a menguar, empiece a acabarse, empiece a apagarse. Porque en la presencia de Dios tenemos llenura, tenemos fortaleza, pero fuera de Él es difícil. Segundo lugar, ¿por qué le dio la herencia si sabía qué es lo que iba a hacer? Porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no es como el amor de padre. Hay muchos padres que son buenos hasta el punto en que los hijos hacen las cosas mal. Este padre, escucha bien, no es un padre humano, ya lo dije. Y a consecuencia, no va a operar en consecuencia a tus decisiones ni a mis decisiones. Dios es un Dios bueno y misericordioso, que nos ama por encima de todas las cosas y que aun cuando hacemos mal, no trae juicio sobre nosotros, o por lo menos no en todas las áreas, porque hay momentos en que Dios tiene que tomar acción, como cuando comieron la manzana prohibida. Dice que lo sacó del Edén, pero era necesario marcar una línea para que las demás generaciones tuvieran en cuenta que no es fácil tomar una mala decisión. O por ejemplo, cuando Ananías y Zafira pecaron al mentirle al Espíritu Santo. Ese fue el pecado. No que no trajeron todo el dinero, esa fue la desobediencia. Pero el pecado fue haberle mentido al Espíritu Santo, los mató. Ahora, ¿cuántas veces no le hemos mentido a Dios y no nos hemos morido? Sino que en ese momento tenía que inculcar el temor a la gente. En consecuencia, tuvo que actuar de esa manera Dios. Y tal vez no lo entendemos desde una perspectiva humana, pero espiritual uno dice, ¿cómo es Dios inteligente?
Mira cómo el hombre llamado Esteban, que predicaba la palabra, fue matado a piedrazos. El primer hombre que murió por causa del evangelio, y ya había predicado otros y no les había pasado nada, pero Dios quería que la gente de él se dispersara, y era el único medio para poderlo hacer, aunque este muriera como mártir. Entonces, abriendo el entendimiento, nos damos cuenta del por qué hace Dios las cosas. Entonces, el segundo punto: el amor de Dios es incondicional, no es humano, no es natural. No lo podemos entender. A veces uno anda preocupado y Dios no nos pone carga. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque estamos pensando humanamente. Y Dios no es un Dios humano, es un Dios sobrenatural. Y Él no nos carga en ocasiones en ese momento porque está esperando que reaccionemos a la situación que estamos haciendo. Entonces, número 3, porque Él es más inteligente que tú y que yo. Y Él cerró una puerta al diablo antes de que el diablo la usare en contra de ese muchacho. Cuando el hijo pródigo decide irse de la casa, él decide darle todo, y decide no decirle nada, y decide quedarse callado. Escucha bien. Entonces, si este hijo pródigo hubiera tenido un padre natural que le hubiera dicho, te vas a arrepentir y vas a venir rogándome que te deje regresar para atrás, te vas a dar cuenta que estabas equivocado y vas a querer que te perdone, vas a perder todos los beneficios y el día que vuelvas no te voy a dar nada. ¿Sabes qué hubiese pasado si este padre, que no es un padre natural, hubiera dicho esto? Cuando este muchacho hubiera reaccionado y vuelto en sí, como lo hizo según la palabra, y hubiera querido regresar, el diablo hubiera dicho, acuérdate de cómo te dijo, acuérdate que te corrió, que te dijo que ibas a regresar, que te ibas a arrepentir, acuérdate que te dijo que un día ibas a llorar lágrimas de sangre. Entonces Dios se adelantó a lo que el diablo iba a usar en algún momento. ¿Cuántas personas se han ido de una iglesia? Yo he despedido personas de esta casa, han venido familias enteras a mi casa, papá, mamá e hijos, y me han dicho, nos vamos de la iglesia, quiero que sepa que estamos agradecidos y que ore por nosotros. Yo les he dicho, voy a orar por ustedes con todo gusto, pero recuerden que esta es su casa y que si algún día Dios les pone en el corazón que regresen, tienen las puertas abiertas. Pero si yo les digo, está bien, que les vaya bien, pero no les va a ir bien, les aseguro que van a regresar para atrás. Te aseguro que si yo los marco con esas palabras como un padre, les estoy diciendo, le estoy poniendo al diablo en las manos las cartas para cuando ese joven, esa jovencita piense regresar, le diga al diablo, ¿le vas a dar el gusto? ¿Le vas a dar el gusto de que te vea derrotado y que se ría de ti como te dijo que te iba a pasar? Entonces, el padre le dio la herencia, el padre no le dijo nada y el padre no le puso ningún obstáculo. Ok, ahí está lo tuyo, vete. Pero él estaba pensando, porque acuérdate que la mente de Dios es eterna, la mente de Dios va más allá. Él estaba pensando, no voy a decir nada, porque cuando él vuelva en sí, se va a acordar de cómo lo traté antes de que se fuera y no va a querer regresar por eso. Entonces él cerró una puerta al enemigo. Escucha bien, por eso les dije en el servicio pasado, nunca quemes puentes. Siempre que ya no necesites de una persona, dale las gracias, porque no sabes cuándo puedes ocupar otra vez de esa persona. Siempre que una persona se vaya, despídelo con gusto, porque si tú le dices una palabra, lo subestimas, o lo criticas, o lo despides con molestia, si esa persona piensa regresar, ya no regresa, no por Dios, ya no regresa por el líder de cómo lo despidió. Hay muchas personas que han querido regresar a esta casa, pero por causa de mi causa, que soy un líder, yo le dije, no, si te vas por rebeldía y Dios va a hacer justicia contigo, no te preocupes. Entonces, y muchos líderes han ido porque no han puesto los ojos en este Dios que te estoy predicando, porque este Dios no te falló, este Dios te despidió en paz, este Dios te despidió en gozo, este Dios te despidió fuerte. Las personas que se han ido no regresan, no porque no ven a este Dios, sino porque ven cómo se despidieron de aquí, por qué se fueron. Entonces, el Dios que servimos no le ha fallado a nadie. El Dios que servimos te ha despedido y te ha dicho, hijo, tú sabes que te amo y te dejo ir con todo lo que te di. No te voy a quitar el talento si sabías cantar, no te voy a quitar el conocimiento si conocías la Biblia, no te voy a quitar la paz que llevas, la vas a empezar a pagar porque te estás alejando de mí. Ese Dios que servimos no te ha quitado nada ni te ha hecho ningún daño. Tal vez los líderes que estamos aquí sí, y de las iglesias en general. Y tal vez hay personas que no regresan porque no tenemos la mente de Cristo, que es un Padre que piensa más allá de la realidad de las personas en este momento. Último punto de este punto que toqué, o de la primera pregunta, porque el Padre entendía que el Hijo estaba equivocado. Escucha bien, el Padre no le dijo nada, porque yo les dije esto hace tiempo.
Cualquier muchacho que tenemos en la iglesia o afuera, el consejo entra siempre y cuando no haya tocado todavía el pecado. Cuando una persona, uno está diciendo, mi hijo, no te metas con eso, no tengas malas amistades, no te metas en la droga, no vayas con esos muchachos. Pero cuando el muchacho ya tiene malas amistades, es muy difícil que el consejo tenga una fuerza en él. Se revela, se molesta, se rezonga, pelea en contra. Tú dices, no, tú no sabes, tú no los conoces, ellos son buenas personas. Entonces, el padre sabía que el hijo estaba equivocado y no actuó en consecuencia. Es como que la niña quiera que Dios le dé algo de tomar y está picoso y pone a llorarse ella delante de mí porque quiere eso. Yo no me puedo molestar con ella porque yo sé que le estoy haciendo un bien. Entonces el padre no le dijo nada porque él estaba consciente completamente que el hijo estaba equivocado. Y hay un proverbio que dice que la necedad está ligada al corazón del joven. Entonces, es un punto bien importante. Ten en cuenta esto, el padre sabía, ese proverbio está en Proverbios 22:15, dice, la necedad está ligada al corazón del joven. Entonces, el padre cuando miró que ya había sido envuelto por algo que alguien le dijo, mira, allá está mejor, fuera de la casa te va a ir bien, allá nadie te va a decir nada, vas a disfrutar, vas a ser feliz. El padre dijo, no te voy a decir nada porque puedo complicar las cosas. Hay personas que han venido a pedirnos oración por ciertas personas y nosotros hacemos ciertas preguntas para saber cuál es la situación. Y yo le pregunto, ¿esta persona quiere ser libre? ¿Está buscando ayuda? ¿Te dijo que fuéramos por él? Dice, no, él está gozoso, está haciendo droga, está en brujería, pero no quiere saber nada. Entonces yo le digo, no es el momento. Podemos orar por él desde aquí, podemos ponerlo delante del Señor, pero el consejo tiene un poder antes. Cuando estás atacando a un muchacho que está en rebeldía, en desobediencia, a una muchacha, la estás lastimando más que ayudándola. Necesitas actuar como Dios. Llega el momento en que su necedad le va a traer consecuencias, pero no tus palabras, no mis palabras, no Dios. Su necedad le va a traer consecuencias que ella se va a acordar. Y el diablo cuando vea que ella ya despertó y volvió encima, dice, híjole, pero tengo todo lo que han peleado con papá y con mamá y con los líderes, de ahí me agarro. Entonces esa muchacha ya se dio cuenta, ese muchacho ya se dio cuenta que estaba mal, que su necedad le cegó y que el pecado la llevó a una consecuencia. Pero ahora, ¿cómo puede regresar? Si hay un mundo de división entre los líderes, entre los padres y esa persona. Entonces, el padre no le dijo nada y le dio la herencia porque él estaba consciente que el hijo estaba equivocado. Estaba consciente. Su padre dijo, no, déjalo. Y qué hermoso, porque el perfil que te estoy dando no es un padre común. Un padre natural no hace eso. Un padre natural te hace pedazos en ocasiones, más si no conoces de Dios. Tal vez dices tú, mi papá es así. Por ejemplo, aquí tenemos a Gaby, a la pastora, que son hijos de pastores. Tal vez dice, ahora entiendo por qué son así. Ahora entiendo por qué actúan así. Ahora, qué barbaridad. Te puedes identificar tanto para bien como para mal. Pero el Padre que servimos, este es su naturaleza. Segunda pregunta, y tengo 3 respuestas en consecuencia. Tercera. ¿Por qué el Padre no lo detuvo si tenía todo el poder y toda la sabiduría para hacerlo? El Padre pudo haber usado 1000 cosas para detenerlo. ¿Por qué no lo hizo? Tengo en primer lugar, porque Dios nos ha dado libre albedrío. A cada uno de nosotros, Dios nos dio libre albedrío y antes de que nos dé libre albedrío, primero nos mostró su gracia, su amor, su misericordia, su perdón a todos los que hemos venido. Dios nos ha dado todo y después Él dice, hijo, hija, tienes toda la libertad, no te tengo aquí a la fuerza, no quiero que estés por compromiso ni por lo que te he dado, quiero que estés aquí por amor. Entonces, el Padre no detuvo a este muchacho porque si lo hubiera hecho, que sí pudo hacerlo, este muchacho hubiera estado rezongando todos los días. Este muchacho hubiera estado desconforme todos los días. Este muchacho hubiera estado desestimando al Padre viendo lo que le estaba ofreciendo el mundo por lo cual se fue. Entonces, ¿por qué no lo detuvo si pudo hacerlo? Porque es como que tú le has dado todo tu amor, todo tu corazón. Por ejemplo, Lili, al varón, le das toda tu confianza, tu amor, tu cariño, todo lo que puedas hacer por él. Pero un día dice que él se quiere ir y tú le dices, no tengo más nada que ofrecerte. Y tú te le pegas de un pie y le dices, por favor, no te vayas, por favor, no me dejes, por favor, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Esa no es tu naturaleza, Lili. Dios tiene una naturaleza y la naturaleza de Dios es que Él te dice, está en Deuteronomio, para los que toman apuntes de hecho, en el libro de Deuteronomios capítulo 30, versículo 19, versículo 20,
dice que Él ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición, el bien y el mal. ¿Sabes cuándo le dijo esto Dios al pueblo? Cuando ya estaban en la tierra que les había prometido, cuando ya los había sacado de esclavitud de Egipto, cuando ya les había entregado todo lo que les había prometido. Fíjate lo que dice Dios. No les dice, ahora, por cuanto yo hice esto por ustedes, me tienen. No. Dijo, hijos, he aquí yo pongo el camino del bien y el camino del mal. Después de que les dio todo, después de que les puso la nube, la columna de fuego, después de que abrió el mar delante de ellos, de que abrió el Jordán, de que sacó agua sobre la roca, después de que mató a todos los egipcios, de que les entregó a todos los enemigos, de que sacaron a las tierras de Canaán, las conquistaron, después de que Jericó se cayó, les dijo, hijos, fíjate cómo es Dios. Si tú hubieses hecho todo eso por una persona, le dirías, no, aquí me sirves o me sirves. Pero Dios dijo, no. Ya Moisés dijo, yo me voy a ir, aquí está de alguna forma lo que Dios ha hecho hasta ahorita, y Dios dice así, aquí está la bendición y la maldición, el bien y el mal, ustedes decidan. El Padre no lo detuvo, porque esa es su naturaleza, ama de todo corazón y con todo, pero no puede dejar de ser Dios por una persona, y su naturaleza es que te lo va a dar todo y no te lo va a quitar, pero también su naturaleza es que si tú te quieres ir no te va a detener. Su amor te va a calar y vas a sentir que te está deteniendo, pero no, es tu conciencia. Dios sigue estando en su trono, Dios sigue siendo Dios. Es que tú dices, ¿cómo le voy a hacer esto a Dios? Siento que me está diciendo que me quede. No, no es que te está diciendo, es que te ha dado tanto que lógicamente lo menos que puedes sentir es conciencia. Ay, ¿por qué? Dios está en su trono y te ama y te lo ha dado todo y está todo para ti. Entonces, en primer lugar, porque nos dio libre albedrío. En segundo lugar, porque Dios quiere que le sirvamos por amor y no a la fuerza. Él quiere que le sirvamos por agradecimiento, por amor a todo lo que nos ha dado. Tercer punto, porque el Padre sabía que no había nada mejor fuera de Él. ¿Sabes por qué no lo detuvo? Porque si el Padre hubiera sabido, o Lili hubiera sabido que hubiera encontrado algo mejor allá, Lili se preocuparía, porque dijera, es que en el momento que encuentre a Dalila, este muchacho, o encuentre a Rahab, porque Dalila y Rahab en la Biblia fueron mujeres peligrosas, me va a dejar. ¿Sí me explico? Entonces el Padre sabía que fuera de Él no había nada mejor. Entonces el Padre dijo, déjalo. Y vinieron su gente poderosa, Señor, lo va a dejar ir, Señor, le ha dado todo, Señor, ¿no le preocupa? El Padre dijo, yo sé quién soy, déjalo que se vaya, déjala que se vaya. Así que yo les digo a ustedes, si ustedes han hecho lo mejor, si ustedes han dado lo mejor de sí, ¿por qué me tengo que preocupar que Karen me vaya a dejar? O ella se tiene que preocupar de que yo la vaya a dejar, si ha hecho su mejor papel. Dios no debería de preocuparse por ti o por mí, porque Él ha hecho su mejor papel. Él ha hecho su mejor papel conmigo, Él ha hecho su mejor papel con usted y Él ha hecho su mejor papel con cada uno de ustedes. Entonces nos da libre albedrío, quiere que le sirvamos por amor y por si fuera poco dice, no te voy a detener porque yo sé que no hay nada mejor fuera de mí. Cualquier cosa que el diablo te pueda lanzar, te pueda ofrecer, te pueda engañar, te aseguro que no es mejor que Dios. Te aseguro que no te va a dar el gozo, la paz, la alegría, la fortaleza que Dios te puede dar. Entonces, la naturaleza de Dios es que Él está seguro y sabe que todo lo que el mundo puede ofrecer son placeres temporales, pero lo que Él te ofrece es eterno, es seguro, es pleno, es real. ¿Sí me entienden lo que les digo? Entonces, vamos con el tema avanzando. Por último punto de esta pregunta, porque no puede quebrar su naturaleza de padre. Un padre, aunque no lo creas, hay ciertas cosas que yo no puedo hacer como padre que lo puede hacer Karen como mujer. Yo tengo que mantener mi posición, porque padre representa autoridad, representa respeto, representa honra, representa a este Dios, representa veneración, representa muchas cosas. Entonces el padre no puede romper su identidad por una sola persona, porque ni aún Jesús, cuando estaba sufriendo en la cruz y que fue injusto, el padre reaccionó. Que Jesús dijo que Él pudo haber orado y hubieran venido legiones de ángeles a ayudarle. Cuando el Padre dice, esto es lo que yo decidí, esta es mi postura y no la voy a quebrar. No la quebró ni por el más justo y fiel de los hombres llamado Jesús, que hizo las cosas bien, que estaba sufriendo injustamente. Entonces el Padre no puede quebrar su postura
para reducirse a que después de que te dio todo, Lili, a que después de que pagó el precio por ti, a que después de que ha hecho todo lo que puede hacer, todavía tenga que abrazarse de tu pie y decirte, Lili, no te vayas, por favor? No lo puede hacer. No quiere decir que no nos ama. No quiere, o sea, con este tema, vuelvo y digo, es un estudio, tenemos que ver cuál es la postura del Padre, cuál es la naturaleza del Padre. No te voy a decir que el Padre te va a dar todo, no te va a poner a cargos en nada, el Padre, no. Te estoy dando bases. ¿Quién es y cómo opera Dios? Porque esto es lo que nos enseña este hombre llamado Lucas, un doctor de la palabra, diciendo, puesto que hay muchos que predican puro legalismo, si yo te predico de un padre legalista, te diría, Dios te va a castigar porque has hecho lo malo. Pero si te predico de un padre solo amor, te diría, Lili, no te preocupes, tú puedes hacer lo que tú quieras. Dios te ama y Dios sabe que tú pues vas a hacer cosas. Entonces, tengo que estar acorde con lo que dice la palabra. Entonces, cuarta pregunta, dice, ¿por qué el padre nunca fue a buscarlo aún consciente de la realidad que estaba enfrentando el muchacho allá afuera? Y en primer lugar puse, porque él, dice la palabra, que nos atrae como con lazos de amor. Pero esos lazos, chicos, tienen un límite. Dice la Biblia que él nos atrae como con lazos de amor. Nos está hablando, nos está llamando. Toda persona como yo, que vino al cristianismo y que no era del cristianismo al principio, él me estaba hablando, me estaba tratando. De hecho, hicimos un drama donde un muchacho, no sé si se acuerdan, mi hermana se acuerda, una muchacha que venían varias personas que la agarraban, y ella quiere salir de eso. De hecho, yo hice un papel ahí, y ella busca de Dios, y cuando busca de Dios, la cubre. Hay un drama que está de hecho en las redes así, la cubre y los demonios la quieren atacar y atacar y atacar, pero como ella está buscando de Dios, Él la cubre y la saca de esa situación. Pero ella empezó a buscar a Dios. Entonces hay un punto que nosotros tenemos que dar, un paso en el que Él tiene que mirar en ti una iniciativa. Entonces Él no nos va a buscar porque sus lazos de amor están extendidos, pero Él está en su trono y su gracia llega hasta cierto punto, y de ahí para allá es su misericordia. Entonces, por la misericordia de Dios no nos ha pasado nada. Por la misericordia de Dios todavía andamos ahí navegando, pero por la gracia mirarías milagros, pero por la gracia alcanzarías cosas grandes. Entonces, no es lo mismo estar en gracia que estar en misericordia. Y yo no puedo mentirte y decirte, mira, tú puedes andar en el mundo, si ya te bautizaste, si estás en gracia. Estaría pecando delante de Dios, estaría blasfemando, estaría haciendo una herejía. Yo no puedo decirlo así. Ahora, yo sé que esto suena pesado, lógicamente, pero eso es la verdad. Por misericordia, dice la palabra en Lamentaciones, no hemos sido consumidos, pero por su gracia somos lavados, somos restaurados, somos renovados, somos perdonados, somos puestos en lugar de autoridad. Entonces, Dios no fue por Él porque sus lazos de amor nos están llamando, pero hay un paso que yo tengo que dar y Él va a dar el siguiente. La Biblia dice que Él salía todos los días. Mira, ese es el paso que Dios daba. Y miraba al Padre y decía, no llegó hoy, está bien. Y la gente le decía, hey, no, tu hijo es una vergüenza, está alimentando cerdos en una provincia lejana, deberías ir por él. Digo, no, déjenlo, está bien, yo lo estoy esperando aquí. Y todos los días salgo y veo hacia el horizonte esperando que vengan en un camello, que venga en un caballo, que lo traigan, no importa cómo venga. Ese es el amor de Dios. Un día alguien me llamó, te comparto rápidamente, ya les he dicho esto antes, y me dijo, hey, te quiero decir que tu hermano Giancarlo, no es lo que parece. Dice, ustedes piensan que todo está bien aquí. Él estaba trabajando en Atlanta, Georgia. Dice, anda malísimo, es una vergüenza, de verdad, ustedes piensan que tienen un ejemplar, pero no es así. Yo lo estaba escuchando, le digo, de verdad, qué bárbaro. Ya que se desahogó de todo, le dije, mira, ¿quieres que te diga algo? Al final es mi hermano, le digo. Le digo, si tuviera que ir por él hasta allá, a levantarlo, le digo, del mismo suelo, porque es un homeless, le digo, iría y lo levantaría y lo traería, porque lo amo. Le digo, no pienses que yo te voy a decir, ok, ahorita voy a agarrar, le voy a hablar y lo voy a hacer pedazos. Le digo, es mi hermano, es mi sangre. Le digo, y lo he hecho por otras personas aquí en la iglesia. Le digo, no, ¿cómo no lo voy a hacer por mi hermano? Ahora, yo no tengo el amor que Dios tiene. Dios tiene un amor superior. Mi amor es nada en comparación de su amor. Y el padre se moría por abrazar a su hijo. El padre desearía que ese muchacho nunca se hubiera ido. Y todo el tiempo que estuvo allá, estoy seguro que estuvo diciendo, mi misericordia lo va a guardar. Yo sé que va a regresar. Yo sé que va a entender. Yo sé que se equivocó, pero yo estoy esperando aquí. Ese es el amor de Dios. Entonces, seguimos con el tema. Porque el padre
nunca fue a buscarlo, porque Él nos atrae con lazos de amor, porque era necesario que el joven conociera una vida sin Dios, porque había sido engañado en lo más alto de su realidad. Este muchacho, el consejo del padre ya no era suficiente. Él dijo, yo quiero mi herencia porque yo me voy. Entonces el padre dijo, hijo, si los consejos de mi persona no son suficientes, necesitas entonces salir. Hay momentos en los que lastimosamente uno tiene, no, soy difícil, pero hasta los propios pastores sueltan a las personas a las manos de Dios. Dios mismo dice, ok, déjalo, no hay más, deja que Él camine sin mi presencia por un tiempo. Se cierran los cielos, se acaba la paz, el gozo ya no está, la fuerza que te levantabas con ella en la mañana no existe. Escucha bien, cuando yo estuve encerrado, me acuerdo perfectamente cuando yo me levanté en la mañana, en un día me estiré con una fuerza, pero un día antes había dormido en casa y el siguiente día estaba en una celda. Cuando miré mis ojos, vino a mí la realidad de cómo estaba y de dónde estaba, y todo mi mundo se hizo pedazos. Y sabes, toda persona que camina sin Dios, aunque no lo entiendas ni lo puedas ni siquiera asimilar cómo se siente estar sin Dios, sin su paz, sin su presencia, sin su amor, escucha bien, es terrible, porque yo he estado allá. Está lleno de culpabilidad, lleno de pasado, de rencor, de tristeza. No es fácil. Este hijo no sabía lo que eso significaba, como muchos de ustedes a lo mejor no lo saben. A veces tenemos un pecado que nos acusa y nos hace sentir mal y perdemos la paz, pero es muy difícil caminar con cargas de verdad, cargas generacionales, de maldición, de culpabilidad, de rencor, de resentimiento, de temor. Son cosas difíciles, de verdad. Entonces el hijo pensaba que podía ser el padre, como muchos de nosotros jóvenes pensamos, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ser tan malo? ¿Por qué no? No sabes el riesgo al que te expones si tomas ese paso. Tercera cosa, porque los procesos en ocasiones son las herramientas que Dios usa para sacar de nosotros, escucha bien, lo que tenemos por dentro. Muchos de nosotros, escucha bien, hemos conocido el amor de Dios, yo creo todos, pero muchos de nosotros no solo hemos conocido el amor de Dios como tu servidor, he conocido la gracia. El amor de Dios porque me perdonó al principio, pero la gracia ha sido la que una y otra vez ya no tengo que ofrecerle a Dios porque he pecado, porque he fallado, y Dios dice, te necesito. Todavía voy a estarlo contigo, todavía puedo usarte. Escucha bien, entonces el amor, su primer amor me compró, me perdonó, me restauró. Pero cuando yo hice las cosas mal una y otra vez al principio y que seguimos haciendo cosas malas en ocasiones, me compró su gracia. Entonces, en ese proceso en el que uno siente que ya Dios no lo puede usar, que Dios no lo puede perdonar, que ya no hay un futuro para nosotros, viene Dios y te levanta otra vez y te da otra oportunidad. Entonces ya no solo conoces el amor de Dios, conoces la gracia de Dios. Entonces este muchacho había conocido el amor del Padre, como Gaby, el amor de su papá, por ejemplo. Dice, no, es que todo es hermoso, y subestimas ese amor, digámoslo así, ojalá que no fuera así. Subestimas esa cobertura, esa estabilidad, ese estrado que tienes aquí, porque en realidad no es cualquier cosa este lugar. Es una casa de Dios, eres hija de un pastor, no es cualquier cosa. Entonces, y de repente lo echas toda la basura, y cuando estás allá, imagínate Gaby un día perdida allá, un día miras a una muchacha que está predicando y empieza a testificar, yo soy hija de pastor, pero me aparté del camino del Señor, y allá en mi pecado alguien me habló y me levantó, y yo hoy predico la palabra del Señor, y estoy comprada por la sangre de Cristo una vez más, y hoy puedo predicar por la misericordia de Dios y por la gracia. Y Gaby dice, yo soy también una por la sangre de Cristo una vez más, y hoy puedo predicar por la misericordia de Dios y por la gracia. Y Gaby dice, yo soy también una hija de Dios. No desea nada malo para nosotros, pero nosotros en ocasiones tocamos puertas que en ocasión no tenemos que tocar. Pero una cosa ahí bien importante aquí, Dios, este muchacho era un muchacho joven, es algo bien importante. Yo he hablado esto con el pastor Sosa, y si estamos en redes es algo muy importante. No es lo mismo que una persona como yo sea encontrado que anda en una relación incorrecta que uno de ustedes que tienen 15, 17, 18 años. Es muy diferente. No es lo mismo que un muchacho de 14, 15 años haya robado algo a que una persona de mi edad haya robado algo. Porque hay pecados que son, escucha bien, de la juventud. Hay errores que son de la juventud. Yo fui joven y cometí errores. Entonces, Dios trató esos errores conmigo en su momento, pero habemos muchos que somos jóvenes espirituales y que caemos en pecado y que caemos en malas decisiones y que volvemos atrás. Te tengo que decir algo, Dios no te está juzgando,
Dios no te está condenando. Pero llega un momento en que no vas a ser un joven espiritual o un niño que tiene necesidad de leche, sino que vas a ser un siervo, un adulto, no sé, ¿cómo le puedas llamar? Un anciano de la palabra de Dios. Entonces, como había jóvenes como este físicamente, también hay jóvenes espirituales en las iglesias que en ocasiones el diablo los quiere hacer pedazos cuando algo pasa, sin darnos cuenta que Dios tiene un trato para cada uno de nosotros diferente. ¿Sí me entienden lo que les digo? Entonces, cuando uno está tratando de crecer es cuando vienen más ofertas, más tentaciones, cuando viene más oposición, cuando viene más resistencia, cuando las cosas no se están dando. ¿Por qué? Por causa de la palabra que está sobre ti, porque hay una promesa de Dios, porque hay un llamado de Dios, porque hay un ministerio de Dios. Entonces el diablo lo está peleando, te está lanzando cosas. Entonces, bueno, yo que quiero hacer algo, ¿por qué no se lo envía a aquellos que no quieren hacer nada? Precisamente porque dice la palabra que fue sembrada en la tierra que fue sembrada, dice que viene una persecución por causa de la palabra. Entonces tú tienes ministerio, tienes llamado, tienes dones, tienes talento. Escucha bien, tienes un problema con el diablo. De hecho, yo prediqué este tema días pasados, cuando Ezequiel va al valle de los huesos secos, Ezequiel 37, le dice Dios a Ezequiel, mira lo que hay ahí. Dice, Señor, está lleno de huesos secos. Dijo, profetízales, ¿crees que vivirán? Dijo, solo tú lo sabes. Digo, profetiza el Espíritu, profetiza vida sobre ellos. Y profetizó, y dice que de esos huesos secos se levantó un grande ejército, que estaban muertos espiritualmente. Te tengo que decir que allá afuera hay muchas personas que son un ejército en las manos de Dios, que están ahorita aparentemente muertas espirituales, pero que pueden levantarse en el nombre de Jesús y pueden hacer grandes cosas para Dios. Hay gente con talento, gente con dones, gente con ministerio, que el diablo vino con ímpetu y se olvidaron de lo que Dios había hablado para ellos, pero la palabra está en ellos. Y comencé diciendo que los dones no son, o más bien, no son irrevocables, están ahí. Tal vez ha habido oposición. Por ejemplo, tenemos la pastora, si Dios le profetizó algo, el hecho de que no estemos viendo una realidad ahorita no quiere decir que la palabra se perdió o se murió, porque la palabra no vuelve atrás vacía, porque es viva, dice la Biblia. Entonces, si yo me voy para el mundo, voy a perder el llamado, voy a perder muchas cosas, tal vez, pero yo en Dios soy alguien, tengo una identidad, soy hijo, soy hija de Dios, y hay mucha gente allá afuera con tremendos dones y talentos, aunque no lo crean. Última pregunta y su contraparte de la pregunta: ¿por qué el Padre lo perdonó después de todo lo malo que hizo? Porque acuérdate que no estamos hablando de un padre físico, ni de un padre espiritual, ni de un padre de ningún tipo, estamos hablando de Dios. En primer lugar, porque el Hijo volvió en sí y reconoció su pecado. Esta es la primera razón. Dice que él, estando en el tiempo, en la situación más adversa, emocionalmente hablando, dice volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen abundancia y yo sufro de pan en este lugar. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces él volvió en sí y reconoció su pecado, y eso nos lleva a Proverbios. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces el padre dijo, es lo que estaba esperando. Entonces por eso lo perdonó en primer lugar. En segundo lugar, porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar cuando hay arrepentimiento genuino. Tengan en cuenta esto, porque podemos decir, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Eso es verdad, pero dale toda la versión de la historia. No le digas, ya Dios te perdonó, para que se sienta bien. Cuando hay un arrepentimiento genuino de nuestra parte, la palabra dice que Dios, no hay pecado que no pueda perdonar. Claro que no, pero su naturaleza es que nosotros tenemos que estar realmente arrepentidos de tal cosa, para que Dios vea en nosotros que realmente queremos cambiar. Porque todo pecado que ha sido cometido y declarado de la boca para afuera que te sentiste mal, pero no hiciste porque el arrepentimiento se declara, se cree y se declara, pero la acción que viene detrás, por ejemplo, si te caíste en alguna área, no sé, de lugares incorrectos, pero no dejas las amistades, no es un arrepentimiento genuino. O si hiciste algo incorrecto con ciertas personas, un ejemplo, y estás abriendo puertas otra vez, entonces estás propenso a regresar. Y yo prediqué de esto hace tiempo. ¿Qué hubiese pasado si el hijo pródigo hubiera volvido a casa? Le hubieran dado anillo, le hubieran dado calzado, le hubieran dado vestido, pero él no hubiera venido arrepentido correctamente. Hubiera no solamente, escucha bien, recibido el perdón en vano, sino que hubiera corrompido lo bueno que ya estaba dentro de la casa. Porque dentro de la casa el padre tenía el control.
Pero si un muchacho o una muchacha no tiene un arrepentimiento genuino y regresa, el Padre lo perdona y procede a continuar de la misma manera, está exponiendo la estabilidad del reino. ¿Ustedes han visto la película de Hitler? Una película donde van a visitar otro reino, la miramos con mi hermana, y un muchacho se trae la mujer del hermano del rey de aquella nación, y los dos reinos se destruyen por una mala decisión, por un hijo de un rey. Ustedes son, dice la Biblia, que son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier persona, tenemos una identidad en Dios. Entonces, la palabra nos enseña que cuando hay arrepentimiento genuino sucede. ¿Por qué el Padre lo perdonó? Porque aunque se fue de casa, nunca dejó de ser hijo. Escucha bien, esto es algo bien importante. Esto yo se lo dije en algún momento a mi hermana también. Le dije, ahorita está Israel peleando con otras naciones y lo que sea, y hay mucha controversia del tema. Yo le dije, mira, aunque a lo mejor Israel, que es la niña de los ojos de Dios, está haciendo mal, sigue siendo la nación de Dios, desafortunadamente. Entonces pueden ser pródigos muchas veces. El término pródigo quiere decir que pueden estar equivocados, pero sigue siendo Israel. Gaby puede estar equivocada muchas veces, un día nos puede venir con un vestuario incorrecto, pero sigue siendo Gaby, yo la tengo que respetar. Sigue siendo la hija del pastor, por ejemplo. O Gaby un día la escucho hablando incorrectamente, cosas que no son, la encuentro por allá afuera, Gaby, en una mala postura con cierta persona, es Gaby, es hija de Dios, tiene llamado, tiene potencial, y cualquiera de ustedes. Entonces, este hijo pródigo, al final de cuentas, nunca dejó de ser hijo. Donde quiera que estuvo, era hijo de Dios. Israel es la nación de Dios. Tú eres hijo de Dios. No con esto te estoy diciendo que te vayas y que nada va a pasar. No. Estamos hablando de por qué lo perdonó. Porque al final, si yo me separo con Karen por X cosa, antes no éramos familia a lo mejor. Pero hijo, pase lo que pase, nunca deja de ser hijo. Puede ser el peor hijo, la peor hija, puede cometer el pecado que sea, pero no hay amor que se compare en la mamá y los hijos. Es muy difícil que ese amor se quiebre. Imagínate el amor de Dios. Él los ama diferente, Él los ama demasiado. Entonces, nunca dejas de ser hijo, hagas lo que hagas. 2 puntos últimos para cerrar. Porque Dios nos ama y nos compró una y otra vez a través de su amor. Y esto es algo bien importante. El amor de Dios, chicos, es tan grande, que el mismo que estaba diciendo esta parábola fue Jesucristo. Y dio a su único hijo. Desde el principio empezó a pedir, escucha bien, ofrendas, sacrificios, pactos, formas de redención, para que el diablo no tuviera una carta que nos estuviera acusando constantemente. De hecho, dice que la carta de maldiciones que nos era contraria, dice que Él la tomó Jesucristo y la clavó en la cruz. Entonces, Él era el único medio de salvación y sigue siendo el único medio de salvación. No había suficientes animales ni sacrificios en la tierra que pudieran no comprar. Las almas no se pueden comprar. Pero pagar el pecado de las almas, porque las almas todas son de Dios. Pecaminosas o no pecaminosas son de Dios. El que anda fuera del camino del Señor y el que no anda fuera del camino del Señor, los dos son almas de Dios. Entonces no puedes comprar las almas con el sacrificio, pero sí puedes pagar el pecado a través del sacrificio de Jesús. Y el Padre, no viendo a alguien más que pudiera redimir nuestras almas, sino Jesucristo, dice que Él no estimando el ser igual a Dios, hablando de Jesucristo mismo, dice que se despojó de sí mismo, en otras palabras, se quitó la vestidura, dice, y tomó forma de siervo y moró entre nosotros, y murió de muerte, y muerte de cruz. En otras palabras, una muerte vergonzosa, por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. El amor de Dios va mucho más allá. Entonces, era imposible que el Padre no lo perdonara si Él, en primer lugar, ya había reconocido su pecado, ya había vuelto en sí, escucha bien, y ya era hijo. Era imposible que no lo hiciera. El amor va mucho más allá. Y por último, y muy importante, ¿por qué lo perdonó? Porque regresó en vida. Y esto va también por las redes de alguna forma, porque, escucha bien, en vida hay oportunidad. Regresó en vida, y esto quiere decir una cosa. El término regresó en vida, regresó a tiempo. Antes de, eso es lo que significa esto. Regresó a tiempo. Antes de que fuera demasiado tarde, antes de que no hubiera esperanza, antes de que las cosas ya no volvieran atrás al mismo lugar. Porque hay momentos en que uno está haciendo algo, escucha bien, y uno sabe las consecuencias, pero uno dice, no,
voy a esperar. Pero estás en riesgo inminente, especialmente si tienes planeado regresar. El diablo dice, ok, voy a regresarte hacia atrás, pero ya no vas a regresar igual. Y hay puntos en que uno puede restaurar las cosas, pero hay momentos en que es imposible. Llega el momento en que te metiste tanto en el vicio que ya traes marcas del vicio. Te metiste tanto en el mundo que ya traes marcas del mundo. Te metiste tanto en la droga que ya es imposible que te borres esas marcas. Dios te va a restaurar emocional y espiritualmente, pero ciertas marcas, escucha bien, toman más tiempo. Y este joven regresó a tiempo a la casa del Padre. Regresó en vida, porque después de la muerte ya no podemos pedir esa misericordia. Y dice la Biblia, cerrando este tema de la naturaleza de Dios, que el Padre no solamente lo perdonó, dice que lo abrazó, dice que lo besó, dice que hizo fiesta, dice que le mataron el becerro gordo, dice que dijo a la gente, vamos a celebrar, y que el otro hermano de él, saliendo un poco de la historia, no entendía, y el Padre le dijo una sola cosa, le dijo, hijo, era necesario que hiciera esto con él. Fíjate cómo lo recibió. Entonces, cuando dice era necesario, ahí entra otra historia larga. El Padre lo recibió de esta manera, y hay temas que se iban a tener que desarrollar en camino, pero por el momento les celebró. No les celebró el pecado, ni la mala decisión que tomó, pero la forma en que lo recibió era clave para su desarrollo. Es como que regresa a una casa, viene caído, viene derrotado, viene destruido. La forma en que lo recibimos, si ya fue hijo, si era, hey, el de rey, hecho pedazos. ¿Te das cuenta? Pero viceversa. No lo digo como mal, varón, es un ejemplo, por supuesto, ¿verdad? Viceversa, si cuando llega y dice, wow, ya lo habíamos extrañado, qué bueno que está aquí, esta es su casa, qué bendición, y lo tomas, lo fortaleces, lo apapachas, lo bendices, esa persona va a decir, todos me recibieron de la misma manera, todos me abrazaron, todos me aceptaron, todos me motivaron, todos me abrieron una puerta. ¿Cómo crees que se iba a desarrollar esa persona o se va a desarrollar aquí? Eso fue lo que hizo el Padre. Dijo, esto era necesario, porque si empezamos con la restauración, con que vamos a platicar, con que dame 3 meses, con que te quiero ver, a ver si es que verdaderamente cambiaste, con que hasta que pagues todo lo que te llevaste, entonces la restauración del Hijo iba a tomar años. Más la gracia de Dios, le dijo, ¿sabes qué? Denle anillo que representa autoridad, denle vestuario que representa imagen, denle calzado que representa destino, y háganle fiesta que representa eres hijo. Porque mi hijo estaba perdido y ha regresado, y estaba muerto y ha resucitado. En otras palabras dice, ya casi estaba todo perdido y ha regresado. No puedo hacer menos por él, lo amo, lo he amado y lo voy a seguir amando. Y Dios ama de esa manera a las personas, y necesitamos como hijos, ya cerrando el tema, conocer la identidad de nuestro Padre, para cuando venga un hijo a esta casa, entender que toda acción que esté fuera de lo que he manejado puede ser que esta persona no vuelva a regresar, puede ser una mirada, una actitud, un comportamiento, una forma de atender a las personas que los haga que no vuelvan. Tal vez una sola oportunidad vamos a tener de que alguien vuelva atrás a casa y la puede regar. Y el Padre va a decir, ustedes son mis representantes, ustedes son mis embajadores, ustedes son los que se supone tienen que abrazarlos. Ese amor que está en Dios, que es tu Padre, es el amor que tiene que estar en nosotros para con nuestros hermanos. Viene gente a la casa y va a seguir viniendo gente. Necesitamos abrazarlos. Necesitamos conocer el Padre que servimos y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Todo lo que te he mencionado con este tema o este estudio son cosas que Dios ha hecho conmigo y que ha hecho contigo también. Este amor no es para quedarnos, es para compartirlo. Esta realidad de este Padre que tenemos, que te aseguro el Padre está escuchando lo que te estoy diciendo y dice, hijo, eso es verdad. Estás diciendo justamente lo que es, no le estoy quitando ni le estoy poniendo. Ese amor necesita ser reflejado en nosotros para las personas que están a nuestro alrededor. Porque un día tú fuiste pródigo, un día yo fui pródigo, y esa gracia me alcanzó, y esa gracia me perdonó. Ahora podemos ser hijos, no sé, predilectos, hijos específicamente, no sé, usados por Dios, lo que tú quieras, con mayor razón, porque al que más se le ha dado, dice la Biblia,
más se le demanda también. Entonces, si Dios ha hecho mucho por ti, tú tienes mucho que dar para los demás. La Biblia dice que Jesús no vino sino a buscar lo que se había perdido. Y tú y yo en un momento estuvimos perdidos y ahora tenemos que adoptar la postura de hijos de este Padre misericordioso para dar a conocer y para alcanzar a otros también. Amén. Pónganse de pie, por favor. Esta es la naturaleza de nuestro Dios. Este Dios que servimos es bueno, es misericordioso, es perdonador, es fiel, pero por otro lado también su naturaleza en ocasiones no le permite moverse. Tiene que mantenerse en esa postura para las personas que estamos allá afuera, o para que no nos chiquiemos o no digamos, bueno, yo espero que Dios accione de esta manera. A un punto que apunté, que pensé que no lo iba a tocar, pero es importante, en ocasiones queremos que Dios nos entienda a nosotros, pero nosotros no nos ponemos a veces a pensar que debemos entenderlo nosotros a Él. Entonces muchos de nosotros entendemos a Dios siempre y cuando corra según nuestra forma de pensar, nuestros sueños, nuestras metas, pero en ocasiones dice Dios, no me conoces, no sabes que yo soy un Padre y cómo opera mi naturaleza, cómo me he comportado a lo largo de la historia. Conoces un Padre espiritual, conoces un Padre físico, pero no conoces a tu Padre eterno. Necesitas conocerme, porque de esta manera, si tú conoces, entre mejor relación y mayor conocimiento tengas de este Dios, que es nuestro Padre, todo va a ser más fácil. La cercanía no solo depende de la oración, depende de que Dios tiene su naturaleza y tiene un carácter. Y yo no puedo manipularlo ni hacerlo manita de puerco. No. Pero sí puedo conocerlo y comportarme a la altura de la naturaleza de Dios, en otras palabras. Por ejemplo, yo tengo a mi mamá, es un ejemplo nada más sencillo. A ella no le gusta que la espanten. Entonces, si no le gusta que la espanten, yo no voy a llegar, le voy a hacer una broma que la voy a espantar y se va a molestar por días conmigo. Entonces, hay cosas que a Dios no le gustan, como a ti tampoco te gustan, como a otras personas no les gustan. Entonces, Dios, escucha bien, es amor y ama de corazón, pero necesitamos conocerlo para manejarnos acorde con el diseño de nuestro Padre, como hijos, pero también como representantes para las personas que van a entrar por esas puertas. Sepamos cómo tratarlos. Así como Dios trató al hijo pródigo y no entendíamos a lo mejor el por qué, a través de este estudio podemos ver con una claridad más amplia por qué el Padre se comportó de esa manera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios de la gloria, porque sé que no regresará vacía, Dios. Gracias por este estudio, Señor, que pudimos compartir en esta hora, y por tu palabra, Señor, que nos alinea, Señor, que nos enseña, que nos confronta y que nos redarguye, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, por ese amor eterno con el que nos has amado, por ese amor tan grande, Señor, que mandaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros, Señor. Te pido que este amor alcance a cada uno de los que nos escuchan por medio de las redes, Señor. Aquellas personas, Padre amado, que están alejadas, pero que son hijos, que son hijas, Señor. Y aún los que estamos aquí en casa, Señor, que hemos escuchado, Padre Celestial, cuánto amor tienes con nosotros. Te pido, Padre, que nos restaures en alguna área si es que necesitamos hacerlo, y que entendamos, Señor, que tú no nos has fallado, Padre, que tú no nos has lastimado, que tú no nos has ofendido, Dios. Padre, que entendamos, Padre, que en ocasiones a lo mejor estábamos ciegos como el hijo pródigo, o que tomamos decisiones incorrectas, Señor, o que no miramos el cuadro completo, o que no entendimos tal vez en ese momento, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, sea, Dios de la gloria, la guía en esta hora, y que tu Espíritu, Señor, haga la obra en cada uno de nosotros, Señor, y nos lleve a tomar decisiones, Padre, y nos lleve, Señor amado, a traer claridad a la mente y al corazón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo oro por todo hijo, Señor, que está allá afuera, Dios de la gloria, y que por X razón, Señor, está lejos de tu presencia y está siendo sostenido por tu misericordia, Padre. Que tus lazos de amor lo atraigan otra vez, y que tu gracia, Señor, vuelva, Padre, a ponerlo en la posición que tú has declarado sobre ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Dios de la gloria, porque tu palabra, Señor, no regresará vacía, Dios de la gloria, porque estás trabajando con cada uno de nosotros.
nosotros, Señor. Padre, queremos conocerte cada día más, Dios de la gloria. Queremos ser un reflejo, Señor, de tu identidad, de tu amor, Señor amado, de tus proyectos, de tus planes, Señor, pero sobre todo de tu gracia, Padre celestial. Enséñanos a tratar a nuestros hermanos, Padre, aquellos que están cerca, pero también aquellos que están lejos, Padre celestial, que podamos abrazarlos, Dios, que podamos confortarlos, Señor, que podamos, Señor, levantarlos, Dios de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias en esta hora, Padre, porque hay victoria en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre celestial. Bendigo los jóvenes, las jovencitas de esta tu casa, Padre, y si alguno había estado peleando en alguna área, Señor, te pido que le des dirección, que le des claridad, Padre, y que le des victoria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre celestial. Padre, gracias te damos por tu presencia que nos sustenta, que nos respalda, que nos fortalece, Padre, que nos bendice, Dios. Padre, somos privilegiados de ser tus hijos, Señor. No hay nada que se compare, Dios, a la paz que tú nos das, Señor, a la fuerza, al gozo, a la alegría, Padre, a la plenitud que podemos experimentar en tu presencia, Dios. Muchas gracias, Cristo Jesús. Te damos toda honra y te damos, Dios, toda gloria, Dios, en esta hora. Muchas gracias, Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Bueno, muchas gracias, jóvenes, por haber venido. Voy a tratar, bueno, todos están en el grupo, vamos a seguir mandando la información. La envió Karen temprano hoy, no sé.